Porque les decía que no es una decisión, digamos, que se hace por voluntarismo. Yo decidí que ya la forma y el modo en que se viene estudiando ya no me sirve. Ojo, lo que planteó los posmodernos decidieron en un momento determinado, ¿no?, que la sociedad cambió, ya la sociedad cambió y todo eso ya no vale. Lo que vale, ya las reglas que existían no aplican y por tanto yo sigo haciendo conocimiento pero a mi manera y cada quien lo hace a su propia manera, es decir, aquello que la corriente planteaba de el todo vale. No, eso no ocurre así. O sea, lo que ocurre es que hay un choque de lógicas entre una lógica que va perdiendo validez y una nueva lógica que pareciera irse imponiendo. Y eso es lo que ustedes ven en el mundo universitario, donde todavía se sigue aplicando el paradigma positivo empírico, que sigue siendo el hegemónico, y vienen surgiendo entonces cada vez más sectores científicos, sobre todo en las universidades, van aceptando el nuevo paradigma, pero fíjense que no es un nuevo, sino una conjunción de nuevas vías. Y lo que plantea el paradigma avanzada es la integración de todos aquellos nuevas iniciativas. Ok. Fíjense que dice que el paradigma es exclusivo y excluyente. Tienen unos datos, unos enunciados, unas ideas que no existen conforme a un marco de referencia, no los reconoce. Les voy a poner un ejemplo de acá de la Universidad de Carabobo. En la Facultad de Educación, hace poco, cuando había entrado la pandemia, se trajo, digamos, a un grupo de personas de indígenas que tienen la capacidad de sanar a través de sus creencias ancestrales. Y hubo dentro de la facultad una protesta de algunos de los profesores que decían, o sea, ¿cómo era posible que en la Casa de las Ciencias de la Facultad de Educación, esta se llama, sí, la de la Universidad de Carabobo, se llama la Facultad de Ciencias de la Educación, se trajera a personas que practicaran supercherías? Ahora bien, desde el mundo, o desde la mirada de la descolonización, e incluso desde las miradas de los paradigmas emergentes, se reconoce la existencia de otros modos de conocimiento diferentes exclusivamente a la ciencia. Pero justamente la mirada paradigmática es la que excluye, es la que dice, no, eso no es posible, eso no es válido. Eso forma parte de la realidad que estamos viviendo nosotros en el sector científico. El paradigma nos enceguece para lo que excluye como si no existiera. El paradigma es inconsciente, es supraconsciente, se internaliza. Ahí habla de anteojera, es decir, les decía, los lentes. Es como unos lentes que te modifican, te permiten ver, y lo que te permiten ver te lo traduce, te lo decodifica de una manera que solo ese paradigma te permite entender. Con todo esto lo que quiero, fíjense, esto no lo estoy inventando yo, lo estoy trayendo de los autores, que no es factible que pensemos el paradigma como algo que estamos creando nosotros y que vamos a sencillamente a implantar si no creemos en él, o sea, si no forma parte de nuestros valores, de nuestras creencias, de lo que nosotros consideramos válido. Los paradigmas son inconmensurables entre sí. La vida de la ciencia y las teorías científicas no obedece al efecto lineal, acumulativo y progresivo. Un gran paradigma determina una visión del mundo, solo el cambio de una época, un gran cisma religioso, una gran revolución social,
un estrepitoso triunfo o una igualmente contundente derrota. Es decir, los cambios son cambios de carácter objetivo de la historia que hacen entonces que nos percatemos que lo viejo ya no nos sirve y que lo nuevo es lo que debemos. No es una decisión voluntaria. Me llama mucho la atención el planteamiento desde la perspectiva de Morin. No se puede acumular uno respecto al otro. Vamos a ver que la propuesta del paradigma integrador genera justamente ve la posibilidad de que se vaya integrando uno respecto a otro. Y eso debemos nosotros, con nuestra perspectiva crítica, verlo y entonces discutirlo. Entonces, no está en lo cierto Morin cuando dice que los paradigmas de conocimiento se acumulan uno respecto a otro. Les dejo esa pregunta para ustedes. Ahora, ¿qué es un discurso? Lo que les adelantaba, un discurso es una articulación significante con sentido creado por las relaciones específicas con el saber cultural, la interlocución de la cual forma parte de las condiciones en que se encuentra el actor o productor. Es decir, está la noción de discurso en la perspectiva de la lingüística. La lingüística ha venido desde el siglo inicio del siglo XX jugando un papel muy importante en la definición de las miradas y de los paradigmas. Y por tanto los discursos tienen que ver con los códigos que se construyen, los códigos que se comparten, pero que no son códigos exclusivamente del habla, sino que son códigos también del gesto y son códigos de las prácticas que nosotros realizamos. ¿Sí? Entre las cosas que conseguir, eso le compartí algunas lecturas complementarias, un poco porque me conseguí en esa lectura justamente que hay discursos en los grupos sociales, por ejemplo en el sector médico, el discurso médico, el discurso de los ingenieros, el discurso, diría Bourdieu, por campos. En los campos hay códigos propios, hay discursos propios de ese campo. Hay un discurso del ámbito en el que nosotros estamos, que es el discurso de la educación. Y el discurso de la educación incorpora los códigos del habla en educación, pero incorpora también las prácticas del hecho educativo, lo que significa el funcionamiento mismo del proceso educativo. De tal manera que si nosotros vemos de manera crítica a la educación como discurso y como hecho, estamos poniendo justamente en entredicho el paradigma dentro del cual el hecho educativo está allí. Fíjense lo que nos ha pasado a nosotros con el proceso bolivariano. Hemos fundado universidades como la Universidad Bolivariana, la Misión Sucre, y en las prácticas que se dan en esos espacios de conocimiento, sin explicarlo, pero ustedes que han tenido alguna relación con ellos también verán que se impone una práctica similar a la de las universidades tradicionales. La UNED, que es una universidad experimental en la que yo me formé, es una universidad que pretendió romper el modelo de las universidades llamadas autónomas. Sin embargo, los procesos de la educación universitaria tienden a ser muy similares en unas y en otras. Digamos, no es que son exactamente iguales. Pero lo que queremos traer es que justamente hay un modelo, hay un paradigma, hay un discurso que se impone en las prácticas y que a gran parte de las personas les impide ver la posibilidad de que eso pueda ser cambiado. Cuando yo fui rector de la UNED, una de las cosas que me plantearon fue que había que hacer la universidad transformadora, había que transformar la universidad. Y bueno, eso suena muy bien como eslogan, pero nos vamos a conseguir con todas las fuerzas conservadoras que no ven la posibilidad del cambio. Solo algunos ven hacia dónde puede ir el cambio y vemos que la gran mayoría se opone a esos cambios. Eso ocurre en el mundo científico como tal. Entonces, ese es justamente
la noción de paradigma. Nos habla entonces de elementos y verdades y creencias que están internalizados y a partir de los cuales ejecutamos nosotros nuestro conocimiento. Una vez entonces puesto en claro el tema del paradigma y el tema del discurso, entonces Morin nos habla de para entender el paradigma de la complejidad hay que partir justamente de entender el paradigma de la simplicidad, que es aquel en el cual nosotros nos formamos. Es decir, el modelo cartesiano de descomposición y de especialización, y de que para poder entender una realidad había que llevarla a una mayor simplicidad, como decían cuando yo me formaba en los estudios gerenciales, decían, bueno, usted no puede entender la vaca. Entonces, ¿qué va a hacer? Usted va a partir la vaca en los vistecitos, va a tratar de entender cada uno de los vistecitos, y luego que entienda los vistecitos, a lo mejor va a tener la posibilidad de entender la vaca. Es una mirada de simplicidad que está implicada en el modo como nosotros nos formamos en la mirada científica cartesiana y que sigue vigente hasta los actuales momentos. Entonces, es un paradigma de disyunción, de separación y de reducción y de eliminación de lo que no se parezca a lo que entra dentro de tu mirada, de lo que tú consideras que sea objeto posible de pensamiento científico. Por su parte, el paradigma complejo, entonces, parte de otras miradas, ¿verdad? Y ahí vamos entrando, entonces, los elementos que van a ir constituyendo los principios del paradigma complejo. Una de las primeras cosas que nos asoma Morin es la mirada de la autoorganización, y lo está haciendo desde el pensamiento de sistemas. Todo sistema es un sistema, es un conjunto de partes interdependientes, donde cualquier modificación de una de las partes afecta a las otras partes y afecta al todo. Esa es una de las cualidades que tiene el sistema, es que tiene capacidad propia de organizarse, de autoorganizarse a sí mismo. Y allí estamos hablando en primera instancia de los organismos vivos. El modelo fundamental de la autoorganización son los organismos vivos, son los elementos de la naturaleza. Y de alguna manera estamos tratando de ver esos elementos de autoorganización de la naturaleza en el mundo social. Entonces, cada sistema crea sus propias determinantes y sus propias finalidades, las crea por sí mismo, a pesar de que ese sistema a su vez esté involucrado con otros sistemas, porque cada sistema forma parte de sistemas mayores y cada sistema mayor está constituido por sistemas inferiores, y hay una mutua dependencia entre unos y otros. El otro elemento que nos trae en el libro Morin es la noción de sujeto. La noción de sujeto que, recuerdo a Rigoberto Lante, cuando nos daba clase en el doctorado, nos decía, disculpe, profesor, antes de pasar al siguiente punto, quería preguntarle, dígame. cuando nos habla ahí de que cada sistema crea sus propios determinantes, sus propias finalidades, que es lo que estaba discutiendo. Sí. Estamos hablando de los sistemas autopoyéticos, de los sistemas cerrados, o No, estamos considerando los sistemas abiertos que tienen su intercambio con el ambiente. Así es, tiene su intercambio con el ambiente, pero tiene la capacidad de autoorganizarse. Un poco el ejemplo que yo utilizo siempre es el de la homeostasis. La homeostasis es una capacidad de autorregulación que tienen los sistemas vivos, abiertos. El caso nuestro, los dos equilibrios fundamentales de nuestra existencia, el equilibrio de la presión arterial, el equilibrio de la temperatura. Hay una capacidad del sistema orgánico de autorregularse, y ante
cambios externos, incluso de carácter extremo, tiene la capacidad de irse autorregulando y adaptando para sobrevivir. Por supuesto, hay unos límites. Cuando el cambio es tan extremo, temperatura de congelación, o temperatura eh, de hervor, decir, son temperaturas extremas, ya no se pierde la capacidad de autorregulación. Entonces, se traduce esto para los sistemas sociales en autoorganización. Y esto tiene que ver, ustedes lo saben, con las miradas ecológicas que también están involucradas acá. El otro elemento es el sujeto, y aquí sí estamos en el caso de los sistemas sociales. Les decía que en los finales del siglo pasado, que nos daba clases de Rigoberto Lang, nos decían, no, o sea, no me hablen de sujetos, ya el sujeto no existe. El sujeto no existe, o sea, desde la perspectiva que estaba en boga en aquel momento, que era la perspectiva de la posmodernidad, no era posible hablar ya de sujeto. Y cuando se hablaba de sujeto, un poco se pensaba en el sujeto de la historia, pero cuál es de los conjuntos sociales el que motoriza los procesos sociales. Ese es el sujeto. En el caso del marxismo se dice que es la clase obrera. La clase obrera es el sujeto del proceso de cambio. Para otros es el empresariado. Son los empresarios los que, o las élites, las que son el sujeto de los procesos sociales, son las que guían los procesos sociales. Bueno, acá nos está hablando de sujeto, pero más incluso desde el yo, o sea, desde la persona. Está pensando el sistema no solamente como colectivo, sino el sistema lo está pensando desde los individuos que conforman el sistema, pero también desde los individuos que conocen el sistema. En este caso, nosotros, ustedes que están armando sus proyectos, ustedes son sujetos del proceso de conocimiento en el cual ustedes se involucran. Fíjense que habla entonces de que el sujeto debe ponerse en el centro, ocupar un sitio y una posición, no se puede quedar fuera, sino que debe involucrarse en el proceso en el cual va a vivir y que va a conocer. Dice que eso se puede llamar egocentrismo. Eso se puede llamar egocentrismo, pero que desde el paradigma de la complejidad, el sujeto no puede quedarse fuera. Debe colocarse como parte. Ustedes lo van a ver, lo van a haber visto en las lecturas, como ustedes, como investigadores, forman parte activa e importante en el proceso de generación del conocimiento. Ustedes son sujetos activos del proceso del conocimiento. El otro elemento es la autonomía. La autonomía, es decir, y cuando habla de autonomía no habla de autonomía genéricamente hablando, sino que habla de autonomía de los individuos, habla de autonomía de la social, pero esa autonomía social tiene un marco que es el marco de la interdependencia. Es decir, usted, dependiendo de las condiciones culturales, sociales, podemos entonces asumirnos como autónomos respecto a la realidad en la cual nosotros vivimos. Es decir, tenemos capacidad creativa, tenemos capacidad de incluso constructiva respecto a la realidad. O sea, nosotros no somos meros observadores con respecto a lo que ocurre, sino que tenemos capacidades sobre ellas. Estamos hablando entonces otra vez de los sistemas sociales. Cuando habla Morin de la complejidad, nos está hablando entonces de que a diferencia de la visión de la simplicidad que se manejaba solamente en una perspectiva del orden, para nosotros los que estudiamos sociología, eso es
de lo más claro, porque justamente el planteamiento de Augusto Comte, cuando hace su propuesta de la sociología y de la filosofía positivista, lo hacía con justamente a partir de la apreciación del gran desorden que se había generado en la sociedad francesa y en la sociedad europea a partir de las revoluciones sociales que habían ocurrido en aquel tiempo. Y había la necesidad de restablecer el orden. Y ese restablecimiento del orden que antes era garantizado por, por las iglesias, por los sitios religiosos, estaban siendo rotos justamente por eh, la nueva realidad que imponía la modernidad. Y esa modernidad entonces ponía en primera instancia la noción de orden. Hasta el punto se convirtió el orden en un elemento ideológico importante. Ustedes recuerdan la bandera del Brasil. La bandera del Brasil que tiene entre las palabras claves que ubica allí, que son las ideas fuerzas de la modernidad: orden y progreso. Orden y progreso. Entonces, el paradigma de la simplicidad, que es el paradigma mecánico, está montado sobre la existencia del orden y hay que buscar el orden. Si ustedes estudian algo, hay unas teorías que llamamos el estructural funcionalismo, está montado sobre la misma idea. Todo lo que sea desorden pone en peligro la propia existencia del sistema. Por tanto, la visión científica niega el desorden. No solamente lo niega, le tiene miedo, le tiene temor al desorden, le tiene temor al caos, porque asume que ese caos, que ese desorden, pone en peligro la existencia y la sobrevivencia del sistema. La visión compleja, entonces, más bien dice, bueno, hay que reconocer la existencia tanto del orden como del desorden. O sea, el orden y el desorden forman parte de la misma realidad. No es que uno niega al otro, sino que orden y desorden son parte de la misma realidad, como el yin y el yang. La autora trata y trata de entrar y no lo logra. Entonces, ¿de qué está hablando Morín? Justamente nos está hablando eh, de las leyes de la termodinámica, que son al final de cuentas las que plantean cómo la materia a través del calor se desorganiza, se descompone, pero luego se recompone. Y está esa desorganización y descomposición está en íntima vinculación con el mismo orden. O sea, es decir, no es que se deshace completamente. Y que todo lo que La existe... entropía. ¿Cómo dice? La entropía. La ley de la entropía. Exactamente. En termodinámica, eso es la entropía. Esa es la termodinámica. Me estoy metiendo en el terreno de ustedes. Pero, por cierto, feliz día Bueno, del hoy no es nuestro día, ingeniero. porque hoy es día del ingeniero. Feliz día del ingeniero para todos los que llevan esa importante profesión. Bueno, muchas gracias. Entonces, la complejidad recupera justamente la existencia de ese desorden, de la convivencia de uno y otro, y de una visión multidimensional. Es decir, no solamente la mirada en una dimensión, sino desde todas las posibles dimensiones en las cuales usted puede estudiar esa realidad. De allí justamente desprenden los principios claves, que es el principio dialógico, que es muy semejante a lo que plantea la dialéctica. La dialéctica nos habla, ya les decía, el caso del yin y el yang, el caso del bien y el mal. No existe bien sin mal, no existe mal sin bien, ambos existen. La dialéctica nos habla de contradicción y de contraposición, de la lucha entre unos y otros y de la imposición de uno respecto al otro. Esa es la mirada dialéctica. La que propone Morín es la dialógica. En la dialógica nos habla de que hay lucha, pero también hay complementariedad. Que se reconoce que el uno sin el otro no puede existir. No es que una cosa va a eliminar a la otra, sino que hay contradicción, hay lucha, pero también hay colaboración, también hay cooperación
también hay complementariedad. Eso es entonces el principio dialógico que luego va a recuperar. Ustedes van a ver el paradigma emergente. El otro principio del que nos hablan es de la recursividad organizacional. Y entonces, ¿de qué trata? Bueno, que en las miradas simples nosotros determinábamos causas y consecuencias. Siempre manteníamos entonces esa división. ¿Se acuerda cuando se elabora el árbol de la causalidad? Y entonces en un lado colocamos las causas y como esas causas van produciendo efectos. La recursividad lo que nos habla es de que los efectos a su vez son causas y las causas a la vez son efectos. Es decir, que no hay una diferenciación radical entre causa y efecto, entre productor y producto. O sea, el que produce a su vez es producido y por tanto va teniendo la duplicidad de papel dentro de la actividad. Entonces, se rompe con ello la idea lineal, justamente de lo que hacemos en gerencia, aquello de el diagrama causa-efecto, y ahora tenemos entonces que a su vez ver cómo los efectos se convierten en causas y cómo, o en la perspectiva del materialismo histórico, como aquella determinación de que la economía en última instancia determina la forma de pensar, bueno, también hay que tomar en cuenta que la conciencia va a ejercer una fuerza sobre la economía, es decir, sobre la materia. Materia y espíritu, materia e idea son a su vez causas y consecuencias una respecto a la otra, de tal manera que lo que estructura a su vez es estructurado, lo que se constituye a su vez es constituido. Eso forma parte justamente del pensamiento complejo. Finalmente, el principio hologramático, que como ustedes ya han leído, proviene justamente también de las miradas del pensamiento físico, donde habla de que esta discusión sobre la totalidad y las partes, donde cada parte, cada componente de un sistema, a su vez, es reflejo y expresión de esa totalidad. O sea, cada elemento reproduce a la totalidad, y la totalidad no es solamente la suma de las partes, sino que es mucho más que la suma de las partes, es menos que la suma de las partes y es parte del todo. Lo que, para efectos, digamos, del proceso de análisis que ustedes tienen que realizar, es mirar el elemento que ustedes están analizando como parte, como todo, y como elemento que es parte de ese todo, ¿no? El menor punto de la imagen del holograma contiene la casi totalidad de la información del objeto representado. No solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? Morín entonces plantea que hay una unidad. Él lo que hizo fue hacer un análisis, estableció cada uno de esos principios, descomponiendo cada uno por su lado, pero luego lo lleva a la unidad concreta de la explicación. Es decir, para usted tener una visión de lo que ustedes van a llamar integral, implica poner en juego todos los principios a la vez. Es decir, la mirada hologramática, que está vinculada también a la recursiva, que a su vez está vinculada a la dialógica. Usted hace el análisis, establece cada uno de esos elementos y luego los vincula, donde establece entonces que el todo está en la parte, pero a su vez que esa parte está en el todo. Es un proceso de análisis y síntesis progresivo y constante en el cual cada uno de los elementos constitutivos de su objeto de estudio y que lo involucra a usted como parte de ese objeto de estudio, entonces lo ve como parte del todo y lo ve como elemento totalizante que le da respuesta a
la pregunta que usted se ha planteado. Esa es, digamos, en términos generales, lo que va a contribuir para efectos del nuevo paradigma, el paradigma complejo. Ustedes han leído ya el resto del libro, ven que sobre esto se monta gran parte de lo que llaman el paradigma avanzado. Es decir, recoge los principios de la complejidad y los pone en juego también. ¿Qué sería eso que llaman paradigma avanzada? Yo le dije al principio cuando nos conocimos que no había escuchado esa expresión. Es un modo de llamar una etiqueta que ya se le coloca a el paradigma científico emergente. Se está reconociendo de que existe varios paradigmas emergentes y se está promoviendo la unidad de las miradas a través justamente de un principio que llaman el olón. El olón. Yo les recomiendo y lo que vamos a hacer para la próxima clase. Vamos a leer un poquito de atención a Ken Wilber. El planteamiento de Ken Wilber acá juega un papel pero muy importante, adicional a el de Edgar Morin, porque el paradigma se monta sobre la idea del olón. O sea, es una unidad que Wilber propone, no la propone Wilber, sabemos que la propuso otro autor previamente a él, pero que él se monta sobre esa mirada para construir un método que propone para la nueva ciencia. Eso es lo que retoma este paradigma. Dice que el paradigma es una red conceptual compuesta por conceptos como holograma, sistemas abiertos, orden y caos, estructura y patrón de organización, holarquías, autoorganización, complejidad, holismo, entorno, materia. Es decir, hay toda una serie de códigos que provienen justamente de estas aportaciones que vienen de la física, que vienen de la química, que vienen de la astronomía y que vienen justamente del pensamiento sistémico y de lo que autores como Edgar Morin desde la mirada social, Edgar Morin es sociólogo, y entonces incorpora con Maturana y la mirada desde la biología y con las aportaciones desde la física, un, digamos, conjunto de conceptos que ya vimos anteriormente, lo llama unos códigos que algunos que tienen una jerarquía entre ellos, unos son códigos de carácter maestro, otros son de carácter clave y otros tienen carácter de principios. Entonces, en síntesis, el paradigma avanzada es un holométodo. Un holométodo. Es el camino a la totalidad. ¿Cómo vemos la totalidad? ¿Cómo conocemos la totalidad? Reconociendo que la totalidad está en la parte y la parte está en el todo, a través de la identificación de una unidad que ustedes van a identificar en su proyecto, que sería el olón. Entonces, este paradigma nos habla de un procedimiento que nos permite transitar la realidad, verla como totalidad, no dividida, aquí falta una coma, ¿verdad? No dividida, en movimiento fluyente, expansivo, en red de conexiones complejas y en permanente evolución. Se trata entonces de una mirada científica que pretende no ver a los objetos de estudio parcelados, no verlos como una fotografía, sino verlos en pleno movimiento, verlos en desarrollo, verlo como fluye y tratar de captarlo en su totalidad. Esa es la pretensión justamente del llamado paradigma avanzado. Yo rescaté, en el libro se ve, está muy difícil verlo en el libro, más o menos rescaté el diagrama que ellos hablan. En el libro nos habla de que el paradigma emergente entonces
Es un multimétodo que trabaja también con el método fundamentado. Tiene una serie de principios, creo que son 8 los principios, nosotros apenas incorporamos aquí 3 o 4, pero los principios son el hologramático, el sistémico, el de la integratividad, el de la recursividad, la relacionalidad, el principio dialógico, el ecológico y el de pensamiento sistémico y complejo, que plantea una nueva ciencia que tenga una visión integral, que a la vez sea múltiple, multi y transdisciplinaria. La trascendencia, el trascender las disciplinas, la tuya como ingeniero, la mía como sociólogo, la compañera que es educadora, la del compañero que es contador. O sea, cada uno de nosotros estamos formados en una disciplina. La idea es entonces cómo hacemos para ver esa realidad que ni es sociológica, ni es contador, ni es solo de contabilidad, no es un hecho de ingeniería, ¿no? Sino que es una totalidad donde todo ocurre a la vez, donde todo fluye a la vez, de manera integral, de manera hologramática, etcétera, etcétera. Y que nos plantea un modelo de explicación científica que está basado en 2 elementos, el integralismo y el holismo. Es decir, entonces, una mirada lo más abarcante posible. Esto es importante, yo se los mandé a ustedes, porque el que está en el libro está muy poco inteligible, pero aquí recogen los elementos claves de el paradigma emergente o avanzada en su vida. Seguramente en cualquier momento se nos va a desconectar. Yo les recomendaría que nos desconectemos un momento y nos volvamos a conectar para que no se nos corte la conversación. ¿Parece? Vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar.